Muy buenas noches. A continuación vamos a hacer la presentación de la segunda parte de la entrega del proyecto final. Pues el resumen del trabajo, lo que se pretende hacer es el desarrollo de una plata térmica a escala de laboratorio virtual. El objetivo es acondicionar una planta de ambiente a través de diferentes componentes electrónicos, de los cuales vamos a utilizar amplificadores operacionales como el LM324, un configurador como inversor. El sensor que vamos a utilizar va a ser el LM35. Eh, Vamos a trabajar desde 10 grados hasta 100 grados centígrados, nuestra planta térmica básicamente. Y para eso vamos a requerir unos ciertos parámetros que vamos a utilizar. En la segunda fase de entrega, eh, utilizamos diferentes formas para obtener el modelo de la planta. Los principales son los que vamos a mencionar, que es el modelo matemático, la curva de reacción de lazo abierto, la identificación de parámetros en lazo cerrado, el análisis de frecuencia y las técnicas de inteligencia computacional. En este caso, pues utilizamos las dos primeras que son las que hemos manejado en clase, que son la de modelamiento matemático y curva de reacción en lazo abierto, que es lo que hemos venido trabajando, pues básicamente en el curso. En la curva de reacción de lazo abierto nos permitió obtener un modelo de primer orden que se logra ver en la presentación. Esto nos servirá eh, para llevar más o menos la realidad de nuestra planta, para hacer, digamos, como un modelamiento pues parecido a lo que nosotros pretendemos hacer. En este caso identificamos el sistema por medio del método Smith, que es un método que también hemos estado utilizando en clase. Porque como resultado de esto obtuvimos una función de transferencia que se caracteriza en el sistema para poder determinar los criterios de desempeño y ayudar con la selección del controlador. Tenemos aquí en nuestras ecuaciones, la primera es una ecuación diferencial de segundo grado, donde aplicamos la transformada de Laplace para hacer la captura de nuestra curva en el simulador y en este caso pues obtener los valores de nuestra función de transferencia. Eh, pues aquí mi compañero David nos va a seguir relatando el proyecto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es David. A continuación les voy a explicar un poco más acerca de nuestro proyecto, donde se nos pide, digamos, que el resultado de salida tenga un rango máximo de 0 a 5 voltios. Eso lo podemos deducir a que nuestra salida total, que va a ser del controlador, va a estar en un rango entre los 0 y los 5 voltios. Anteriormente se presentó un ejemplo donde se podía que la temperatura realizara oscilaciones entre 40 y 50 grados centígrados. Para este caso sería de 0 y 50, pero nuestro circuito está diseñado para mantener de 10 hasta 100 grados centígrados aproximadamente. Por lo tanto, para el rango exigido será de 10 y 50 grados centígrados, puesto que en 10 grados centígrados es el mínimo valor de temperatura que puede entregar nuestra planta. Estaríamos hablando de 1 a 5 voltios de salida. Por lo tanto, nuestro mínimo valor que vamos a tener en la salida del controlador va a ser de 1 voltio. Esto no va a llevar ninguna implicación a nuestra planta, ya que es un
un voltaje muy, pero muy mínimo y no va a afectar en nada nuestra salida del controlador. Entonces, un grado en nuestra planta, un grado equivale a 100 milivoltios, de acuerdo al sensor LM35 que estamos manejando. Entonces, los voltajes de las temperaturas serían V y H, o sea, el voltaje más elevado para la temperatura sería igual a 5 voltios, y el voltaje IL es el más bajo, sería igual a 1 voltio. La bombilla se verá conectar al contacto normalmente abierto del relé. Esto bajo nomenclatura ya establecida en los relés físicos, lo podemos encontrar como NO. Esto significa normalmente open en inglés, normally open. Y el ventilador se conecta al contacto normalmente cerrado, al NC, bajo la nomenclatura de que estamos en inglés, normalmente y cerrado. De relé, con esto cumpliremos el criterio de la guía. Los cálculos para las resistencias son los siguientes. Como lo podemos ver en la presentación, los cálculos que tenemos para las resistencias como tal del circuito, que esto nos va a depender o sea, de acuerdo a estos valores vamos a tener el set point de la planta. Por medio de esas ecuaciones tenemos los valores finales para estas resistencias. Como podemos ver en la figura 18, la línea de color verde es la señal del sensor LM35. Esta señal está amplificada 10 veces, ya que normalmente no se alcanzaría a ver la oscilación. Y la señal de color rojo es la señal de salida del amplificador operacional. Se puede ver que la temperatura oscila entre 10 y 50 grados centígrados. Esto quiere decir entre 1 y 5 voltios, pues respectivamente. Con los cálculos anteriormente realizados e implementados en el entorno de simulación a través de la herramienta Proteus, pudimos cumplir con el criterio exigido en la guía de laboratorio. Aquí podemos ver la función de transferencia ya realizada, pero también podemos ver los cálculos matemáticos que nos podemos obtener los valores de la frecuencia natural, de la ganancia de la ganancia y de cita. Procederemos a hacer los respectivos cálculos para el sistema, que como se ven ahí, matemáticamente los pudimos hallar. A continuación, mi compañero Nicolás va a explicar el método Smith y cómo pudimos encontrar la función de transferencia a través de él. Bueno, buenas noches, me presento, mi nombre es Nicolás. Esto es la tabla que podemos ver acá, es la tabla de varios métodos para la curva. Primero, para obtener la curva, vamos a ir al simulador de Simulink. Aquí tenemos pues nuestro circuito analógico, donde lo estamos alimentando a través de una entrada de escalón. Este pues ya lo conocíamos, ya lo habíamos presentado en la anterior presentación. El scope pues arrojará una señal, ¿no? Donde pues sería esta, la que vemos atrás de color azul, bordeada. Entonces, ¿qué nos dice el método de Smith? Si pues tenemos que nuestro valor final es 5, como lo podemos ver acá. Ese 5 lo vamos a multiplicar por el valor que nos da Smith, que pues es 63.2, pero pues esto va a ser en por ciento, entonces pues va a ser 0,632 por 5, que es nuestro valor final. Tenemos como resultado en el punto 2, 3,16. En el punto 1 vamos a utilizar también el valor que nos entrega el método de Smith, que es 28.3, pero como estamos hablando de porcentaje, 0,283. Lo multiplicamos también por el valor final, que en este caso en 5, y tenemos que es 1.415. Entonces, ahora con los dos puntos que tenemos, vamos a ir a la gráfica que anteriormente mostré. Vamos a hallar dos puntos, que es 3,16, que es para el primer valor que tenemos acá, y 1.415, en este caso 1.41. Para proseguir, vamos a utilizar las fórmulas que nos da Smith, que son estos cuatro primeros, A, B, C y D, donde, ¿qué nos dice? Que tau es igual a por tiempo 1 más B por tiempo 2. Pero entonces acá nosotros tenemos que es un punto 1, pero el punto 1 no es tiempo, pero para hallar ese tiempo
la vamos a sacar en base pues a la gráfica, donde no tenemos que el 3.16, el tiempo es 1 por exponente a la 4. Y para 1.41 es 3.31 exponente a la 3. Las fórmulas del criterio de Smith, del método de Smith, son estas. Entonces, acá para tiempo muerto, cabe que resaltar que pues en la fórmula de arriba, la que tenemos aquí de primer orden, es una función de primer orden más tiempo muerto. Entonces, el tiempo muerto de nuestra función de transferencia va a ser este. Pues realizando los mismos cálculos, como les dije aquí, tenemos que el tiempo muerto es 13.345 segundos y el tau es menos 10.035 segundos. La ecuación para tiempo muerto es esta: C por T1 más D por tiempo 2. Entonces, simplemente es reemplazar, no hay que hacer nada más. Los valores del método de Smith ya los da él: menos 1.500, 1500, 1500, menos 0.500, que solo lo reemplazaríamos en esta fórmula y calcularíamos. Lo único para completar nuestra función de transferencia, como la vemos acá, es hallar la ganancia estática, pero pues ya sabemos la ganancia estática cómo se halla, eso ya pues lo hemos visto en anteriores cursos, pero sin embargo en el mismo curso anteriormente. Pues, sin embargo, lo voy a explicar, donde tenemos que la parte de abajo es la entrada a escalón, pues 1, la función de escalón, y 0 donde inicia. 5 menos 0, 5 dividido 1 es igual a 5. Teniendo ya esos tres valores, ahora vamos a pues obtener nuestra función de transferencia. Tendríamos que sería 5 por exponente a la menos 13.345 segundos y 10.035 segundos más 1. Entonces, ahora, pues en MATLAB vamos a realizar la comparación para ver pues, el porcentaje de error que encontramos. En este caso, vemos las dos curvas que tenemos acá y vemos que el porcentaje de error, pues en este caso es muy grande, ¿no? Entonces ahí ya podríamos ver que nuestro circuito tiene pues, nosotros estamos trabajando con calor. Entonces, pues literalmente esto nos certifica que sí es cierto, porque pues controlar un ambiente de ese tipo es muy difícil, ¿no? Y hasta el momento pues no hay nada exacto, pero esto pues es un ejemplo para hacernos a la idea de cómo en la vida real esto pues va a funcionar si nuestro circuito estuviera implementado en verdad en un cuarto de refrigeración para controlar algo. Entonces, pues de ahí tenemos el código, que aquí se los voy a mostrar, lo tengo acá. Este código que nos dice, entonces tenemos que numerador 5, que es lo que ya tenemos, 8.7, 1.7 y 1. Esos números de dónde salieron, si nos vamos aquí arriba, encontramos que nuestra función de transferencia, al reemplazarla, pues los valores que nos dieron la resistencia 3, 1 y 2 son los que aparecen aquí abajo, son los cálculos, aquí los podemos ver, son pues normal, es solo reemplazar, por eso pues el, pues la enseñanza que nos deja esta materia en fundamentos es que literalmente es muy fácil hacer cualquier tipo de cálculo para el sistema. Entonces aquí vemos, aquí tenemos que tiempo muerto es 13.345, que es el tiempo que nos dio acá, y tenemos que es menos 10.035 segundos. Pues, en la programación de MATLAB sería tau 1 es igual a tiempo muerto menos tau. La constante la definimos, que ya sabemos que es 5, la ganancia estática. Aquí estamos nombrando simplemente la función de transferencia, que la llamamos S, y aquí vamos a operar ya pues la ecuación. Aquí estamos haciendo la ecuación que tenemos aquí en el principio, donde pues es el de primer orden más tiempo muerto, que es K por exponente, que así se define en MATLAB, menos S por tiempo muerto, dividido T1 por S más 1. Step 1 nos mostraría pues la primera gráfica, la que vemos a este lado, y si vamos bajando aplicamos OR-ON para aplicar la función de transferencia de G2, que en este caso pues esta es nuestra primera función de transferencia, los valores definidos, la función de transferencia y la función de transferencia que nosotros tendríamos aquí, en este caso, que es la misma que nosotros estaríamos presentando en el informe,
en la parte de abajo, aquí. Esta sería la misma función de transferencia. Entonces, de ahí nos arrojaría pues las dos gráficas donde veríamos el porcentaje de error. Con esto pues ya mi compañero William pasará a decir pues las conclusiones que hallamos en esta práctica de la segunda presentación. Adicional a las cuatro conclusiones ya expuestas en el anterior informe, logramos evidenciar dos conclusiones más. La primera es que el método de curva de reacción en lanzo abierto fue un, un método bastante eficaz, ya que nos logra mostrar el sistema cómo funcionaría en la vida real. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestra planta, en el caso, digamos, al simularlo de manera virtual, arrojamos un parámetro que nos dio un error bastante grande y eso pudo generar, digamos, que se viera el margen de error en la gráfica. Entonces, digamos, el método de manera virtual nos da como enseñanza que a partir de simulación podemos partir desde un punto para hacerlo en la vida real. La segunda conclusión es que el método Smith podemos decir que es pues, un método bastante eficiente, ya que nos bota algunos parámetros generales que son constantes y eso nos da permiso para, eso nos da una ayuda para que los cálculos establecidos sean un poco más correctos y solo tengamos que tener una identificación de nuestro sistema. Eso quiere decir que podríamos reemplazar y modificar nuestro sistema a partir de algunos parámetros simples. Y ya con esto pues terminamos la entrega de nuestra segunda parte del laboratorio.